Ya habíamos avanzado en algo, pero vamos a recordar escribiendo por acá. Estática. Debe explicar las condiciones. Llegando alguien a interrumpir. Isaac Cedeño y Toro. Y entonces tenemos aquí vamos a ver a la marca, también está llegando tarde. Aguirre. Bien, decía entonces las condiciones de equilibrio. En estática se debe explicar las condiciones de equilibrio. Entonces aquí recordamos que hay tres condiciones al menos básicas de equilibrio. Suma de fuerzas igual 0. La suma de torques igual 0. Y la aceleración igual 0. En la primera se entiende que está la sumatoria de fuerzas horizontales igual 0 y también la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Además, debe ubicar centro de gravedad del cuerpo. Eso es importante. Ahora, en elasticidad, vamos a poner por acá. En elasticidad, pues tenemos que ver otra de las cosas. Recordar los módulos de elasticidad. Las deformaciones y los esfuerzos que se aplican. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Bien, por ejemplo, módulo de elasticidad, hay algunos, tenemos que irlos viendo conforme a las leyes. Por ejemplo, hay el módulo de Young, el módulo de compresibilidad, ¿verdad? Esas son cosas que tenemos que ir viendo paulatinamente de acuerdo a las leyes.
Para ello, pues vamos a ir viendo también algunas diapositivas. Entonces, no confundir elasticidad con plasticidad. No confundir elasticidad con plasticidad. Un material plástico no retorna a sus dimensiones iniciales cuando se retira la fuerza, ¿no? Un material plástico no retorna a sus dimensiones iniciales retirar las fuerzas o deformar. Esa es la diferencia. En cambio, cuando sí retorna, ahí hablamos de que es un material elástico. Piense usted que tiene un resorte. Si usted le aplica una pequeña fuerza y luego le retira, el resorte vuelve a su estado inicial, es decir, tiene la misma longitud que al inicio. Pero si ya el resorte no vuelve a su posición inicial, entonces decimos que ya el resorte está dañado, es decir, se volvió plástico. La plastilina, por ejemplo, usted puede estirarla y luego dejar de estirarla, o sea, retira la fuerza y la plastilina ya no vuelve a tomar las dimensiones iniciales. Entonces ahí hablamos de que es un material plástico. Ya no es elástico, sino plástico. Entonces no hay que confundir elasticidad con plasticidad. Tengan en cuenta todas estas observaciones. Muy bien, vamos a ir viendo entonces algunas diapositivas. Por ejemplo, esta diapositiva dice objetos rígidos en equilibrio. La palabra rígido no es tan exacta, solo se la acepta, digamos, en forma práctica, y porque el material, pues, visualmente no se le aprecia ninguna deformación. Se puede considerar como algo indeformable, algo rígido. Pero en realidad, en la naturaleza, todo material es elástico, o sea, se puede estirar algo, aunque sea de acero. Si usted le aplica alguna fuerza considerable, lo va a estirar aunque no sea un poquito. Entonces no es tan rígido, es algo elástico. Por lo tanto, de un material a otro se lo diferencia por el grado de elasticidad, que los físicos llaman módulo de elasticidad. En todo caso, si asumimos que es indeformable, es decir, es un cuerpo rígido, debe cumplir condiciones de equilibrio en la parte de estática. Y ahí están las condiciones que ya habíamos mencionado. La suma de fuerzas horizontales igual 0, suma de fuerzas verticales igual 0, la suma de torques igual 0 y además, pues, la aceleración es 0. En la imagen, usted puede ver cómo están colocados anillos y esferas sobre tableros, formando un sistema en equilibrio, ¿no? Eso es un acto de circo, ¿no? Que llama la atención. Está en equilibrio, pero un equilibrio inestable, porque con una corriente de aire o un soplo puede romperse ese equilibrio. Entonces, está en equilibrio, sí, pero es un equilibrio inestable. No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted tiene sobre el escritorio un libro. Ese libro
no fácilmente no deja de estar en equilibrio. Es un equilibrio estable ahí. Para que se vuelva inestable tiene que haber un terremoto, un huracán, algo más fuerte, ¿no? Que mueva el escritorio. Entonces ahí el libro se va a caer o se rompe el equilibrio. En ese caso, pues asumimos que el libro está en un equilibrio estable, pero no en el caso de acá, de esa figura que estamos viendo. Profe, y acá dice que la gente de la compra, No le escucho. que Bianca le accede desde la compra. Ah, ya le di el acceso. Bueno, gracias. En este caso, pues, de la figura es un equilibrio inestable. Avancemos viendo otras diapositivas. Allí tenemos lo que hemos hablado del centro de gravedad. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene un centro de gravedad que está en el ombligo o en una zona muy cercana al ombligo. Es el punto donde se concentra todo el peso de nuestro cuerpo. En ese caso, hablamos del centro de gravedad, que es el punto donde se aplica todo el peso de un cuerpo. Hay cuerpos como, por ejemplo, una rosca, un anillo, un neumático de un vehículo, atrasados, a ver, Salazar. Decía entonces que un neumático también tiene su centro de gravedad, pero ese centro de gravedad queda en el centro del neumático, que está hueco, está vacío. Entonces, el centro de gravedad no siempre forma parte de la masa del cuerpo. A veces sale fuera de la masa, como el caso de un neumático o de la llanta de un vehículo. El centro de gravedad estaría en la parte vacía, ¿no? En el aire, no forma parte de la masa del cuerpo. Entonces, ciertos cuerpos tienen, lógicamente, su punto que llamamos centro de gravedad formando parte de su masa, ¿no? Y otros que quedan fuera. En todo caso, este punto depende de la forma que tenga el cuerpo y de cómo esté distribuida la masa. Hay una herramienta, por ejemplo, como un martillo. Si han visto lo que es un martillo, ¿no? Lo que utiliza el carpintero, el ebanista. Seguramente usted en alguna travesura también ha cogido el martillo. El martillo tiene mayor peso en un extremo y en el mango, en la parte que usted le agarra, pues que generalmente es de madera, hay menor peso. Entonces, el centro de gravedad no estaría en el centro del martillo, estaría más cercano a la parte más pesada que está en un extremo, ¿no? Entonces va a ubicarse el centro de gravedad en el lugar más cercano a donde hay mayor masa, ¿no? O mayor peso. Eso es el punto que llamamos centro de gravedad. En una moneda, por ejemplo, el centro de gravedad estaría en el centro de la moneda. Pero si usted tiene otro cuerpo, un triángulo, como el que ve en la figura, mire dónde queda el centro de gravedad, donde señala la punta del lápiz. Ahí está el centro de gravedad. Es el punto que logra concentrar todo el peso y ese peso concentrado pues forma allí, en ese punto, un lugar en el que llamamos punto de equilibrio. Bien, avancemos. Equilibrio de cuerpos suspendidos. Decimos suspendido cuando colocamos, por ejemplo, en la pared un cuadro, ¿no? Con una piola, una cuerda. Lo suspendemos a un clavo, un paisaje, un cuadro, una foto. Entonces, ahí está, en la pared.
en equilibrio estable. ¿Cuándo? Cuando está suspendido más arriba del centro de gravedad, tal como se muestra en la imagen. Mire dónde está el peso colgado del centro de gravedad, que está más o menos por la mitad de esa figura. Y en cambio, se lo suspende de un vértice superior, o sea, más arriba del centro de gravedad, y ese cuadro permanecerá allí sin moverse, es decir, está por largo tiempo suspendido en la pared. Eso es equilibrio estable. El equilibrio inestable se lograría si usted lo suspende de un punto más abajo del centro de gravedad. Pero eso, como la palabra mismo lo indica, es un equilibrio inestable. Hay un vientecito por ahí de un ventilador y le hace dar la vuelta al cuadro y queda al revés, ¿no? Se da la vuelta. Eso es un equilibrio inestable. Cuando usted no lo suspende bien y por hacer travesura, lo coloca suspendido de un punto más abajo del centro de gravedad. Eso es algo, como lo he señalado, incorrecto, ¿no? Si queremos un equilibrio estable, tenemos que colgarlo de un punto más arriba del centro de gravedad. ¿Y cuándo es equilibrio indiferente? Cuando se lo cuelga del mismo punto del centro de gravedad. Es decir, que si usted cuelga un cuadro desde el centro de gravedad, si lo deja virado, quedará virado toda la vida. Si lo deja bien, quedará bien toda la vida. Es un equilibrio indiferente. No se mueve del sitio que usted lo deja. Es un equilibrio indiferente. Cuando usted deja un cuerpo en una posición y en esa posición, esté bien o mal, permanece así. Equilibrio indiferente. Bueno, eso para cuerpos suspendidos, o sea, mediante cuerdas. Cuando son cuerpos apoyados, como cuando usted deja un libro sobre el escritorio, el vaso de jugo, el vaso de leche sobre la mesa, o un objeto cualquiera sobre una superficie horizontal, ahí hablamos de cuerpos apoyados. Una casa, un edificio, un carro que está parqueado, está en equilibrio apoyado porque está sobre una superficie plana. También hay tres tipos de equilibrio: el estable, el inestable y el indiferente. Veamos a qué se refiere cada equilibrio. El equilibrio estable: si el vector del peso cae dentro de la base de sustentación y el centro de gravedad está muy cercano a la base de sustentación. En la imagen usted ve ahí tres conos en posiciones distintas. El primer cono, el que está a la izquierda, cae sobre una superficie plana, pero la base de sustentación es la base circular. Eso es un equilibrio estable. En cambio, el que está a la derecha está colocado en forma vertical, pero la base de sustentación es el vértice, la punta. ¿Sí? La base de sustentación es la punta. Eso es un equilibrio indiferente o inestable. A ver, es inestable porque un soplo pequeñito de aire le va a hacer romper, va a caer. Correcto, entonces puede usted diferenciar entre equilibrio estable e inestable. Y el que está en el centro, cuando el cono está acostado o está apoyado sobre los lados, ahí hablamos de un equilibrio indiferente, porque en cualquier posición que usted lo deje, ahí se queda y no hay ningún problema, está en equilibrio. Claro, puede rodar,
ocupar cualquier posición, pero en la posición que se quede finalmente, ese es equilibrio y por lo tanto es equilibrio indiferente. En la parte inferior, usted ve allí cuerpos sólidos que en la parte superior tiene una esfera amarilla. Y ahí está claro cuándo es equilibrio estable, inestable e indiferente de la esfera. Estamos hablando de la esfera. Estable cuando hay una concavidad y la esfera permanece en la concavidad. Ahí es equilibrio estable de la esfera. Inestable cuando está en una superficie convexa y la esfera la coloca en la parte superior, cualquier momento puede rodar, es peligrosa que se caiga, entonces es equilibrio inestable. Y es equilibrio indiferente cuando está en una superficie plana. La esfera puede permanecer en cualquier posición y en esa posición pues estaría en equilibrio. Es equilibrio indiferente para cuerpos apoyados, es decir, que estén sobre una superficie. Tengan en cuenta esas clases de equilibrio. Ahora vamos a la elasticidad. En la elasticidad intervienen algunos términos. Por ejemplo, el primero, esfuerzo, que también se le llama fatiga. Los físicos pueden hablar de esfuerzo o fatiga. Y el símbolo que utilizan es una letra O, ¿no?, del alfabeto griego, con un rabito en la parte superior, ¿no? Bueno, habría que ver cuál es el significado de ese símbolo, ¿verdad? Me parece que es sigma, algo así, ¿no? Bueno, ese símbolo que tiene la forma de una O con un rabito superior va a significar esfuerzo o fatiga. Y está definida como la fuerza realizada sobre un área transversal de un cuerpo para tensionarlo o estirarlo, con lo que se consigue cambiar su forma o romperlo. Mientras que presión es otro término que se abrevia con la letra P minúscula, es la fuerza que actúa sobre una superficie determinada con el fin de apretarlo o comprimirlo. Ambos en el sistema internacional se miden en newton sobre metros cuadrados o pascales. Muy bien. Vamos a entender esto, porque no me gusta hablar y hablar y hablar y después no se sabe si me entendió o no. Bueno, gracias por el saludo. Alguien me ha saludado por chat. Bueno, vamos a ir a la pizarra para poner un ejemplo de esfuerzo o fatiga. A ver, ponemos acá ejemplo de esfuerzo o fatiga. A ver, si yo tengo una barra, voy a dibujar la barra, ¿no? A veces el dibujo ayuda muchísimo a entender. Una barra esta barra, lógicamente, pues, viéndola con perspectiva, tendría esta forma, ¿no? Le estoy dibujando, ¿no? Viéndola con perspectiva. Esto sería así. Entonces, si yo a este
le aplico una fuerza vamos a suponer 500 newton. Entonces, aquí lo que yo he hecho es con esa fuerza estirarlo, ¿no? O sea, ha pasado de una posición que tenía una longitud a otra. Se estiró. Esta fuerza se llama fuerza de tracción, o estiramiento. Fuerza de tracción o estiramiento. Esta de aquí, ¿verdad? Pero esa fuerza se aplicó sobre un área. El área que está ahí se llama área transversal. Vamos a colocar acá un valor. Por ejemplo, área igual, vamos a suponer, 10 centímetros cuadrados. En metros sería 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Que equivale a 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, esto es el área transversal. Pongámosle una flechita aquí. Esta área. Área transversal. Se suele describir esto como área. A ver. Área de la sección transversal. De la barra. ¿Sí? Es lo que ha aplicado aquí, ¿verdad? Es el área de la sección transversal de la barra. Bien, el esfuerzo, como decía que se lo simbolizaba con una letra O, que tiene un rabito. Eso significa esfuerzo, ¿no? Equivale a dividir la fuerza para el área. Fuerza para el área. ¿Cuánto es la fuerza? Del ejemplo, 500 newton dividido para el área, que es 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sí? Ahora dividimos 500 para 10 a la menos 3. Haga uso de la calculadora. 500 dividido para 10 a la menos 3. Eso me da 500,000 newton sobre metros cuadrados.
y se lo expresa en notación científica como 5 por 10 a la quinta. Y en vez de decir newton sobre metros cuadrados, decimos pascales. Y se escribe PA. Esto significa pascales. No se olvide. Todo lo estoy explicando para que no haya después qué significa esto. Esto significa pascales. Voy a poner la flechita para que no se olvide. Pascales. El pascal sale de dividir newton para metro cuadrado. O sea, esa expresión decía el nombre de Pascal. Todo esto en el sistema internacional, ¿no? No en otro sistema, solo en el sistema internacional. Entonces tengo la respuesta del esfuerzo que hemos calculado. Aquí podemos poner el valor del esfuerzo ¿no? Es lo que hemos calculado. Asimismo, como hablamos de esfuerzo, también podemos hablar de presión. Presión. ¿Preguntas hasta el momento? No hay pregunta. Muy bien, vamos al siguiente. Voy a colocar ejemplo de presión. Ejemplo de presión. No es lo mismo esfuerzo que presión. Vamos a distinguir para no confundirnos. Vamos a suponer que yo tengo aquí la barra, y tengo aquí la proyección en perspectiva. Pero ahora la fuerza no la aplico hacia afuera, sino hacia adentro. Ahí está la diferencia. Mire, aquí aplico la fuerza de esta manera. Quiere decir que se va a encoger el cuerpo. No se va a alargar, sino que se va a encoger. Aquí hablamos de fuerza de presión o compresión. Ponemos aquí fuerza de compresión o reducción de dimensiones. ¿Sí? Entonces, en el caso anterior era que se estiraba, ahora se encoge. Mire lo que sucede aquí, ¿no? Se puede calcular, vamos a suponer que la fuerza es 350 newton. Y el área, vamos a suponer que sea 8 centímetros cuadrados. Esto en metros cuadrados pues sería 8
por 10 a la menos 2. No, menos 4 sería. 100%. Doble y doble se hace 4. 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Wow, que no me quiere el 2. Parece que no quedó bien. Metros cuadrados aquí. Ahora sí. Entonces, la presión es a ver, se utiliza la misma fórmula, pero ahora en vez de la O ponemos la letra P, que significa presión. Presión es igual a la fuerza dividido para el área. Observe que es lo mismo, fuerza sobre área. Sería 350 newton sobre el área 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces tendríamos que dividir 350 dividido para 8 por 10 a la menos 4. Y eso nos da 437.500 también queda newton sobre metros cuadrados, que en notación científica sería 4,375 por 10 a la quinta pascales. Observe eso, ¿no? Este valor corresponde a la presión. ¿Sí? Recuerde que PA significa pascales. No se olvide de eso. PA significa pascales. Bien, si usted examina el ejemplo, tanto la presión como el esfuerzo se mide en pascal y se aplica con la misma fórmula. Miren, aquí es estiramiento. Ahí hablamos de esfuerzo o fatiga. ¿Correcto? Y en el caso de la presión, también hablamos de pascales y ahí ya no hay estiramiento, es lo contrario, es reducción o fuerza de compresión que se llama, ¿no? Note la diferencia. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Creo que con el ejemplo se aclaró el concepto. Dejamos por ahí hasta la clase siguiente.